Hola, en este video le hablaremos sobre el funcionamiento de una turbina. Nuestros integrantes son Carlos Rodríguez, Felipe González, Francesca Barrientos, Sergio Saavedra, Catherine Martínez y quien les habla, Angel Espinosa. Su invención data del año 120 a.C. por Herón de Alejandría y es más conocida como eolipila. Consistía en una esfera de hierro, la cual estaba apoyada y articulada sobre dos soportes, uno de los cuales estaba conectado a la caldera. Turbina es el nombre general al que se da a la mayoría de las turbomáquinas motoras y son máquinas de fluidos. Es toda máquina capaz de transformar la energía cinética en trabajo moviendo directamente un rotor y produciendo un movimiento circular continuo. Pueden ser hidráulicas o térmicas y a su vez de vapor o de gas. El elemento básico de la turbina es el rotor, el cual cuenta con palas, hélices o cuchillas unidas en una circunferencia. De esta forma, el fluido produce una fuerza tangencial que impulsa a la rueda y hace girar. A través de los años, las turbinas han ido modernizándose y adaptándose a las diversas necesidades y los diversos fluidos. Existen numerosos tipos de turbinas, como los más simples usados en aparatos dentales a algunas de grandes dimensiones, capaces de generar hasta 216.000 kW en 24 horas. Hablamos de la turbina B116. El término de turbina suele aplicarse a un conjunto de varias turbinas conectadas a un generador para la obtención de energía eléctrica. Los tipos de turbinas que existen son térmicas, submarinas, hidráulicas y turbinas eólicas. Hola, voy a hablarles de las turbinas térmicas. Las turbinas térmicas son aquellas que usan vapor de agua o gas como fluido de trabajo, el cual cambia de densidad considerablemente cuando pasa por la máquina. Este tipo de turbinas se puede diferenciar en turbinas de acción y de reacción. Las turbinas de acción transforman la energía de presión del vapor en velocidad en las toberas produciendo el movimiento del rotor, lo que provoca un salto entálpico, el cual ocurre solo en el estator, dándose la transferencia de energía solo por acción del cambio de velocidad del fluido. Por otro lado, en las turbinas de reacción hay diferentes presiones en ambos lados de la rueda de los alabes, y este es el que impulsa el rotor. Mientras pasa el vapor por los alabes móviles se produce la disminución de presión, puesto que el espacio entre los alabes es variable. El salto entálpico se realiza tanto en el rodete como en el estator, o en algunos casos solo en el rotor. Por otro lado, las turbinas térmicas también se pueden clasificar según el cambio de presión que sufren, de alta presión, de presión media, de baja presión, y la clasificación más usual son las turbinas a vapor y las turbinas a gas. Turbina a vapor. Son una turbomáquina que transforma la energía de un flujo de vapor en energía mecánica. Este vapor se genera en una caldera, de la que sale en unas condiciones de elevada temperatura y presión. En la turbina se transforma la energía interna del vapor en energía mecánica, que típicamente es aprovechada por un generador para producir electricidad. Los elementos principales de las turbinas de vapor son A. El rotor, que es el elemento móvil del sistema. La energía desprendida por el vapor en la turbina se convierte en energía mecánica en este elemento. B. El estator. El estator está constituido por la propia carcasa de la turbina. Al igual que el rotor, el estator está formado por una serie de coronas de alabes, correspondiendo cada una a una etapa o escalonamiento de la turbina. C. Toberas. El vapor es alimentado a la turbina a través de estos elementos. Su labor es conseguir una correcta distribución del vapor entrante o saliente desde el interior de la turbina. Turbina de gas. Es una turbina cuyo fluido de trabajo es un gas. Como la compresibilidad de los gases no puede ser despreciada, las turbinas a gas son de carácter térmico. Funcionan mediante la captación de aire atmosférico a través de la misión del compresor, desde donde se envía aire comprimido a la cámara de combustión, en la cual el combustible entra con un caudal constante y se mantiene en llama continua. En la operación de las turbinas de gas se presentan varias limitaciones de índole práctica, las cuales determinan gran parte de la actuación de esta clase de máquinas. Entre estas limitaciones debe necesitarse la temperatura y velocidad de los alabes, el rendimiento del compresor, el rendimiento de la turbina y la transferencia de calor. Turbina submarina. Una turbina submarina es un dispositivo mecánico que convierte la energía de las corrientes submarinas en energía eléctrica.
consiste en aprovechar la energía cinética de las corrientes submarinas, fijando al fondo submarino turbinas montadas sobre torres prefabricadas para que puedan rotar en busca de las corrientes submarinas. A diferencia del viento, las mareas se pueden predecir. Seleccionar las zonas adecuadas no es difícil. El problema suele estar en que son entornos extremadamente duros para construir cualquier cosa, y mucho más para trasladar a una vasta flota de máquinas bajo las olas. Existen diversos tipos de turbinas. Está la turbina de eje horizontal. El flujo de agua hace girar el rotor generando una sustentación debido al flujo alrededor de las palas. Este movimiento rotacional es usado para generar electricidad. Estos sistemas se pueden albergar en carcasas para acelerar el fluido que atraviesa el rotor, para incrementar la energía extraída, utilizando el flujo de agua de manera horizontal. Dentro de este tipo de turbinas se pueden encontrar las turbinas tipo AR1000. Turbinas de eje vertical. Este tipo de turbinas extraen la energía de forma similar a las de eje horizontal, pero su eje de rotación está colocado de tal forma que el flujo de agua incide de forma perpendicular al sentido de la corriente marina. Turbinas hidráulicas. Vamos a recapitular. Una turbina es un dispositivo mecánico capaz de convertir en trabajo, en forma de movimiento de rotación, la energía presente en una masa de fluido. Una turbina hidráulica es una turbomáquina motora que absorbe energía de una corriente fluida, comúnmente agua, y restituye energía mecánica. Por lo tanto, realiza la función inversa a las bombas. De hecho, existen turbomáquinas hidráulicas diseñadas para llevar a cabo las dos funciones en algunas centrales hidroeléctricas de bombeo. La aplicación más extendida de las turbinas hidráulicas es la generación de energía, como podemos ver en la imagen. Número 1. El embalse. 2. Presa. 3. Rejas filtradoras. 4. Tuberías forzadas. 5. Conjunto de grupos turbina alternador. 6. Turbina hidráulica. 7. Eje. 8. Generador eléctrico. 9. Transformadores. Y 10. Líneas de transporte de energía eléctrica. Generalidades de las turbinas hidráulicas. El paso de una corriente fluida a través de una turbina provoca cambios en la magnitud y dirección de la velocidad del fluido, lo cual da lugar a la aparición de un par en el eje, teorema del momento cinético. Este teorema del momento cinético quiere decir que es una magnitud que aparece cuando hay un cuerpo girando y depende del radio de giro, de la masa del objeto y de la velocidad que tiene, en donde hay que multiplicar la masa por la velocidad en forma de vector y luego hacer el producto vectorial del radio de giro con este otro vector que sale de la multiplicación masa-velocidad. Los elementos necesarios para que esto suceda son: canal de llegada o tubería forzada. Debe de tener una válvula de cierre lento para evitar el golpe de ariete. Caja espiral. Transforma presión en velocidad. Distribuidor. Es un órgano de regulación y también transforma la presión en velocidad. Rodete. Absorbe energía del fluido y lo convierte en energía mecánica. Tubo de aspiración. Es el órgano de desagüe y su función es crear una succión a la salida de la turbina. Cabe aclarar que no en todos los casos existen todos los elementos citados, depende del tipo de turbina. Por ejemplo, las turbinas Pelton de acción presentan algún cambio, no tienen cámara espiral y los álabes del rodete son cucharas. Existen diferentes tipos de clasificación de las turbinas hidráulicas. Algunas son según el grado de reacción. Esta clasificación depende de la variación de presión al paso de la corriente fluida a través del rodete. Como en la ecuación de reacción es igual a la altura de la presión absorbida por el rodete dividido en la altura total absorbida por el rodete. Ya, la turbina de acción. Si el grado de reacción es igual a cero, son aquellas en las que el fluido de trabajo no sufre un cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Movimiento del agua y el rodete tienen la misma dirección y sentido. Turbina de reacción. Si el grado de reacción es diferente a cero, quiere decir que son aquellas las que el fluido de trabajo sí sufre un cambio de presión importante a su paso a través del rodete. Como el movimiento del agua y el rodete tienen distintos sentidos. Otra clasificación puede ser según la dirección del líquido de entrada.
Puede ser turbina axial, cuando la trayectoria del fluido es fundamentalmente paralelo al eje de rotación. Turbina radial, si la trayectoria que sigue el fluido es principalmente perpendicular al eje de rotación, centrífugas o centrípetas según la dirección de movimiento. Turbina diagonal, flujo diagonal al eje de rotación. Las turbinas que se construyen actualmente pueden ser de acción o reacción. Las de acción solo se construyen de flujo tangencial tipo Pelton. La de reacción de flujo diagonal, a excepción del radial, pueden tener de álabes fijos tipo Francis, de álabes orientales tipo Derlas. Y también las de reacción pueden ser de flujo axial, de álabes fijos tipo hélice o de álabes orientales tipo Kaplan. Las turbinas de acción. En las turbinas activas, el agua no es entregada alrededor del rodete, sino en chorros independientes. Utilizan únicamente la velocidad del flujo de agua para girar. En estas se encuentran las turbinas tipo Pelton. Las turbinas Pelton son las turbinas de acción más utilizadas y son recomendadas en centrales que dispongan grandes alturas de trabajo y bajo caudal. Este tipo de turbina permite una gran flexibilidad de funcionamiento, al ser capaz de turbinar hasta el 10% de su caudal nominal con rendimientos óptimos. Los componentes: tubería de distribución. 2. Inyector. 3. Rodete. 4. Carcasa. 5. Eje de turbina. 6. Generador. Turbinas de reacción. En las turbinas reactivas, la cámara de conducción generalmente tiene forma de espiral y proporciona una entrega uniforme del agua al distribuidor a lo largo de la circunferencia. Este tipo de turbina aprovecha la energía estática y dinámica del agua, emplean tanto la presión como la velocidad del agua. En este tipo de turbina se emplea las tipo Kaplan. Las turbinas Kaplan se adaptan muy bien en centrales caracterizadas por pequeños saltos y caudales altos. La gama de funcionamiento es muy amplia, siendo capaz de turbinar hasta el 25% del caudal nominal de las turbinas. Componentes: distribuidor y palas de distribuidor. 2. Eje de turbina. 3. Rodete y 4. Generador. Turbina de hélice. Son exactamente iguales las turbinas Kaplan, pero a diferencia de estas no son capaces de variar en el ángulo de sus palas. Turbina Francis. Es una turbina de reacción de flujo interno, transforma energía hidráulica en energía mecánica, combinando conceptos tanto de radial como de flujo axial. Es una turbina muy utilizada debido a las grandes potencias unitarias que logra en funcionamiento de su tamaño. Su rango de funcionamiento es aceptable, pudiendo turbinar a partir del 40% del caudal nominal de la turbina. En el corte transversal, los componentes: 1. Cámara espiral. 2. Álave móvil. 3. Rodete. 4. Codo y tubo de descarga. 5. Eje de descarga. 6. Generador. Componentes en el eje vertical. 1. Eje. 2. Dispositivo sobre Belk. 3. Monorriel de pozo. 4. Soporte de empuje. 5. Servomotor. 6. Anillo de regulación. 7. Cojinete de guía. 8. Tapa superior. 9. Distribuidor. 10. Predistribuidor. 11. Cámara de espiral. 12. Anillo espiral. 13. Rodete Francis. 14. Cono rodete Francis. Y 15. Cono tubo de aspiración. Pelton, Francis y Kaplan son las turbinas hidráulicas más usadas. En este video vamos a comparar las tres turbinas y a ver cómo funciona cada una de ellas. Cuando nos cambiamos de Pelton a Kaplan, la fuerza producida mecánicamente se transforma en fuerza de reacción. En Pelton, la fuerza del agua es responsable de la rotación de las turbinas. El agua que viene de gran altura es ideal por su alta velocidad. Por lo tanto, las turbinas Pelton es la mejor cuando se tiene agua proveniente de muy alto y poco flujo. La turbina Kaplan es ideal para el caso contrario. Un flujo de agua fuerte garantizará una fuerza de reacción suficiente, así cuando el flujo del agua es fuerte y viene de una altura no tan alta. Esta turbina se considera como la mejor opción.
La turbina Francis está entre las dos, ya que no es una turbina solo de reacción. Además, proporciona una porción de la fuerza proveniente también del impulso. Esta gráfica muestra cuándo usar cada turbina, dependiendo del flujo de agua y altura proveniente. Es obvio que la turbina Francis cubre un gran rango de opciones. Es por esto que es la preferida como motor hidráulico. Es interesante además saber en qué dirección llega el agua y su rotación en cada caso. A continuación, hablaremos sobre las aplicaciones de las turbinas hidráulicas. Tenemos las turbinas Pelton, que existen en diversos tamaños. Hay turbinas de variadas toneladas montadas en la vertical sobre cojinetes hidráulicos en las centrales hidroeléctricas. Las turbinas Pelton más pequeñas son solo de unos pocos centímetros y se usan para equipamientos domésticos. En general, a medida que la altura de la caída del agua aumenta, se necesita menor caudal del agua para generar la misma potencia. La energía es la fuerza por la distancia y por lo tanto una presión más alta puede generar la misma fuerza con un menor caudal. Turbinas Francis se utilizan para la producción de electricidad. Las grandes turbinas Francis se diseñan de forma individual para cada aprovechamiento hidroeléctrico, a efectos de lograr el máximo rendimiento posible, habitualmente más del 90%, ya que son muy costosas de diseñar, fabricar, además de instalar, pero pueden funcionar durante décadas. También pueden utilizarse para bombeo y almacenamiento hidroeléctrico, utilizando dos embalses, uno en cota superior y otro en cota inferior. El embalse superior se llena mediante la turbina durante los periodos de baja demanda eléctrica y luego se usa como turbina para generar energía durante los periodos de alta demanda eléctrica. Se fabrican microturbinas Francis baratas para la producción individual de energía para saltos menores a los 52 metros. Turbinas eólicas. Una turbina eólica o turbina de viento es una turbina accionada por la energía eólica. Se trata de una turbomáquina motora que intercambia cantidad de movimiento con el viento, haciendo girar un rotor. La energía mecánica del eje del rotor puede ser aprovechada para diversas aplicaciones como moler, en el caso de los molinos de viento, bombear agua, en el caso de las aerobombas, o para la generación de energía eléctrica en los aerogeneradores. Se clasifican según la orientación del eje del rotor en turbinas de eje vertical, Savonius. Las turbinas Savonius son un tipo de turbinas de eje vertical usadas para convertir el poder del viento en torsión sobre un eje rotatorio. Puede arrancar con poco viento, siendo muy sencilla su fabricación. Tiene una velocidad de giro pequeña y su rendimiento es relativamente bajo. Darrieus. Debe su nombre al ingeniero francés Georges Darrieus, quien patentó el diseño en 1931. Requiere vientos de 4 a 5 metros partido por segundo, manteniendo grandes velocidades de giro y un buen rendimiento. Ventaja de las turbinas verticales. No se necesita una torre de estructura poderosa. Puede ser ubicada cerca del suelo haciendo fácil el mantenimiento de las partes. Necesitan una menor velocidad del viento para empezar a girar y son menos propensas a romperse con vientos fuertes. Desventaja de las turbinas verticales. La mayoría de las turbinas verticales producen energía al 50% de la eficiencia de las turbinas horizontales y no toman ventaja de los vientos fuertes de mayor altura. Turbinas de eje horizontal. Molino de viento. Los molinos de viento son estructuras bajas, generalmente de 4 aspas, que se encargan de transformar la energía del viento en energía mecánica. Las turbinas eólicas modernas utilizan generadores con rotores de hasta 126 metros de diámetro, fabricados con alta tecnología. Estas son usadas en parques eólicos para la producción comercial de electricidad. La gran mayoría tiene 3 palas. Están pintadas de un tono claro, tienen una eficiencia alta y están controladas por computadora. Los componentes de las turbinas eólicas modernas o aerogeneradores son
Rotor. Contiene las aspas o palas. Góndola. Es una especie de caja que se conecta al rotor y dentro de ella está la caja de engranes y generador. Caja de engranes. Se encarga de multiplicar la rotación del rotor para que el generador reciba el número de revoluciones por minuto suficientes para poder transformar energía eléctrica en eólica. Generador eléctrico. Contiene una serie de imanes que al estar rotando generarán energía eléctrica. Torres del aerogenerador. Estructuras de soporte que sostienen a la góndola y al rotor. Criterios para la elección de la turbina. La elección de la turbina es al azar. Se toma en cuenta diversos criterios en base, por ejemplo, al caudal y altura. Uno de los principales criterios que se debe manejar a la hora de seleccionar el tipo de turbina es la velocidad específica, cuyo valor se obtiene a partir de la ecuación que mostraremos a continuación, donde n minúscula son revoluciones por minuto, n mayúscula es la potencia del eje o potencial al freno, y h es la altura neta o salto neto. La velocidad específica n es el número de revoluciones que daría una turbina semejante a la que se trata de buscar y que se entrega la potencia de un caballo. Así, a través de los datos obtenidos, la elección de la turbina más adecuada se puede resumir en el siguiente recuadro. En esta investigación, hemos aprendido todo lo relacionado con las turbinas. Desde la antigüedad fueron utilizadas para facilitar el trabajo del hombre y satisfacer sus necesidades, usualmente para bombear agua, molienda, entre otras. También acerca de su composición, funcionamiento, sus distintos tipos y aplicaciones. En la actualidad, las aplicaciones de las turbinas mayormente se utilizan para generar energía eléctrica, a través de las diferentes clases de energía que nos entregan los fluidos al pasar por estas. La turbina generalmente consiste en una turbomáquina que produce energía mecánica a partir del paso de un fluido, es decir, el movimiento provoca una fuerza de manera tangencial en el alave haciéndolo girar, produciendo energía. Esta se transfiere a través del eje para proporcionar un movimiento en una máquina, compresor, hélice o generador. Se puede decir que los usos de ellas tienen un margen muy amplio de tamaños y potencias, ya que se puede utilizar desde máquinas de baja potencia, bombas, compresores, hasta que se puede utilizar en centrales energéticas. El ser humano siempre buscó mejorar la eficiencia de las turbomáquinas, a un menor costo monetario, pero sin medir el impacto ambiental. Debido a esto, es que la sociedad actual busca proyectos más ecológicos, más eficientes, más sustentables con el medio ambiente. Por eso es necesario adquirir el mayor conocimiento para darle el mejor uso a las actuales tecnologías asociadas a las turbomáquinas. Muchas gracias.